partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana por emisora Mariana. Bienvenidos. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Siendo las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radio revista de renovación magisterial, hoy sábado 27 de febrero, programa número 284. Damos la bienvenida al magisterio, a cada uno de ustedes que nos sintoniza a través de los diferentes medios. Hoy nos acompaña Andrés Ballén Rojas en la conducción y en lengua de señas Óscar Carvajal. Recuerden sintonizarnos cada mañana, cada sábado en los 1400 AM de emisora Mariana, en Facebook Live de Renovación Magisterial y de emisora Mariana. Visítenos en la página www.renovacionmagisterial.org, donde encontrarán con frecuencia los audios, las entrevistas, los documentos citados en nuestros programas y las noticias de actualidad del sector docente y de los trabajadores. En aparatos móviles pueden sintonizarnos en el aplicativo TuneIn, frecuencia 1400 AM, y síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, particularmente Renovación Mag o Encuentros Pedag, ambos terminados en G. Tenemos una programación muy variada y vamos a iniciar en el encuentro con las orientadoras y los orientadores. El Día de los Orientadores, que fue ayer 26 de febrero, retos antes y durante la pandemia, en esta importante labor de esos colegas, esas colegas docentes orientadores. Tenemos a Luis Miguel Castellanos Méndez, psicólogo, magíster en educación de la Universidad Pedagógica, docente orientador del Colegio CEDIT San Pablo, de la localidad de Bosa, y también nos acompaña Tania Fino, docente y orientadora del Colegio Brazuelos, de la localidad de Usme. Muy buenos días. Entonces vamos a iniciar con Luis Miguel. Luis Miguel, bienvenido a Encuentros Pedagógicos, la radio revista de renovación magisterial. Muy buenos días. El micrófono, Luis Miguel. El micrófono, por... Sí, nada que me acostumbro a la tecnología. Adelante, bienvenido. Bueno, muy buenos días, Armando, ¿cierto? Andrés. Andrés, y qué pena, Andrés. Andrés y Jairo, muy buenos días y gracias por la invitación a este programa. Bueno, ya como lo mencionó, soy psicólogo, magíster en educación y hago parte de la Secretaría de Educación, específicamente laborando como docente orientador en el colegio de la localidad de Bosa, el Colegio CEDIT San Pablo. Bien, Tania se encuentra en línea. Tania, bienvenida. Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Tania Pinocel y soy docente orientadora del Colegio Brazuelos en la localidad de Usme y también integrante de la Comisión de Docentes Orientadores de la ADE. Buenos días. Bueno, bienvenidos ambos. En este momento también nos acompaña nuestro director, Jairo Castro. Se encuentra... Andrés, muy buenos días. A Tania, muchas gracias, y Luis Miguel, bienvenidos al programa. Y pues ayer se conmemoró el Día del Orientador. En ese sentido, pues es una conmemoración, sabemos de la labor tan importante que ejercen nuestros orientadores en las diferentes instituciones. Entonces, una pregunta sería para los dos, en realidad ahorita, ¿cuál es la realidad de los niños en la casa durante la pandemia? ¿Y cuáles serían las consecuencias psicosociales si las hay? Y pues eso nos gustaría que nos contaran en primera instancia. Adelante, Luis Miguel. Adelante, Tania. Bueno, Tania, no sé si arrancas, Tania, o... Dale, tranquilo. Bueno, gracias, Tania, por darme la oportunidad de iniciar a dialogar. Bueno, la realidad, Jairo nos pregunta la realidad en casa de los niños durante ya un año prácticamente, ya por 15 días en un año. Pues yo creo que los docentes orientadores en este tiempo de la pandemia
nos damos cuenta, yo diría que una vez más, que muchos niños están solos, que no hay unos acompañamientos pertinentes. Encontramos padres que no tienen las herramientas necesarias para direccionar pues, a los niños ni en los estilos de crianza ni en el acompañamiento de las actividades escolares. Creo que eso fue muy evidente en este tiempo. Y eso yo creo que ahorita lo dice también Tania, eso lo veíamos en cuanto a que después de unos meses los padres de familia se comunicaban con nosotros los orientadores y una de las cosas que nos decían era, ¿qué hago? Yo ya no sé qué hacer con mi hijo. Entonces esa fue una realidad. Muchos chicos solos también. Otro de los aspectos que pues me di cuenta fue que ellos viven en ambientes hostiles, bastante hostil, formas inadecuadas de resolver las diferencias, discusiones y agresiones. Pues todos lo sabemos que durante la pandemia se incrementaron las denuncias por diferentes situaciones de conflictos en el hogar. Entonces, esas son cargas que los chicos siempre han llevado a la institución educativa, sino que se hicieron más evidentes porque pues, permanecieron más tiempo en el hogar. Bueno, me gustaría también que mi compañera Tania mencionara algo otras, porque yo sé que hay más factores, pero de pronto los vamos combinando para cada uno ir aportando así. No sé si te parece, Tania. Claro que sí, Luis Miguel, muchas gracias y qué interesante pues que estemos aquí nosotros compartiendo esto. De acuerdo en las apreciaciones que tienes con relación a que tenemos dificultades de acompañamiento, también de violencias presentes, pero yo ahí parto de un hecho también, es que cuando hablamos de cuál es la realidad, yo creo en todo caso que son varias realidades. ¿De qué dependen esas realidades y esas posibilidades de acompañamiento, incluso esas situaciones de violencia? Pues de unas condiciones socioeconómicas que tengan las familias. Para mí eso es claro y en la pandemia también se hizo visible todo el proceso de desigualdad y las familias que más han presentado esas situaciones pues son aquellas familias que no tienen un empleo formal, ¿cierto? Que no tienen una red de apoyo adecuada en sus hogares, pero que además son familias unipersonales, y con unos bajos niveles de educación que hace que justamente ese acompañamiento y esa dificultad, de pronto como lo interpretaba cuando decía Miguel, de que no tengo las herramientas de crianza, pues está también directamente relacionado a la crianza de ese padre o de esa madre y las posibilidades de tiempo efectivo y afectivo que pueda brindar. Y definitivamente una familia con bajos recursos económicos, pues le cuesta muchísimo más trabajo ofrecer a sus hijos pues estas condiciones. Entonces ahí es importante como entender que hay unas causas de esto y que son unas causas estructurales que no solamente se derivan porque estamos en aislamiento preventivo o en pandemia, son causas que vienen durante años en este país y que se visibilizan ahora pues porque todo queda como en una foto revelada, ¿no? Como en blanco y negro, pero sí es bien importante que nosotros entendamos cuáles son las causas estructurales de esto que está pasando. Y agregaría un elemento en la parte psicosocial, y es que por supuesto tenemos niñas y niños y familias, no solamente los niños, sino las mamás especialmente, nuestros acudientes, sabemos que 80% son mujeres, ¿cierto? Y todos los problemas derivados de la enfermedad del COVID, además, que pues, sí se incrementa en pandemia, y de los duelos. Yo creo que somos una escuela en duelo y de eso poco se ha hablado realmente en la actualidad y supongo que ahorita vamos a hablar de cuáles serían esas estrategias entonces. Sí, Tania, pues ahí vamos adelantando. De lo que acabas de decir también nos preocupa a nosotros ver cómo también la pandemia ha evidenciado la necesidad, si en los colegios la necesidad de orientadores era mayor porque el parámetro es muy diametralmente opuesto a las necesidades, ¿se ha evidenciado más ahora en la pandemia? Tania, si quieres seguir y luego Luis Miguel. La orientación ha estado siempre en deuda, yo creo, por parte del ministerio, siempre ha tenido una deuda con la orientación. Digamos que hubo un avance en Bogotá con la administración en donde se nombraron docentes orientadores porque se le brindó la importancia que merece desde la política pública.
a esta situación de estados emocionales, ¿verdad? Pero siempre estamos en deuda. Tenemos en Bogotá, y eso que Bogotá es como el mayor avance, colegios y orientadores a cargo de 1.200 estudiantes, ¿sí? Y tener en cuenta que la orientación es un trabajo que para hacerlo efectivo requiere muchísima atención personalizada. Entonces, pues casi que nosotros, por supuesto, estamos reivindicando una resolución de hace 40 años donde se esperaba que hubiese al menos un docente orientador por cada 250 estudiantes y en Bogotá, digamos, el promedio es como de 650 aproximadamente. Hay aproximadamente 1.500 docentes orientadores en Bogotá y para que se generara una real atención adecuada, requeriríamos por lo menos de 2.000 orientadores, a 500 docentes orientadores más en Bogotá para que se pudiera pues prestar medianamente no un servicio, creo que tenemos que dejar de hablar así, sino que la orientación también es un derecho de la comunidad educativa. Y en pandemia, por supuesto, yo creo que Luis Miguel nos compartirá de pronto, el año pasado estábamos de 7 de la mañana a 7 de la noche atendiendo estudiantes, atendiendo familias, porque pues todo se volvió asincrónico, no había una jornada, y nosotros en nuestra vocación de servicio, y eso es bien importante rescatarlo, rompimos la barrera de las jornadas. 9 de la noche hablando con un padre de familia, sábado, domingo. Eso es algo que también es bien importante pues valorar, pero que también estamos como en reflexión permanente porque se jugó allí la salud física y la salud mental, no solo del docente orientador, sino de todos los docentes. Luis Miguel, ¿qué nos tiene para aportar? Bueno, primero unirme a lo que dice Tania de la deuda histórica que se tiene yo creo que con todos los profesionales de la educación. Pues los orientadores en particular, hablando en este caso, pues sabemos que es grandísima, como lo mencionaba Tania. Y eso que en Bogotá, pues tengo un casito, una compañera que pasó el concurso en el 2010, porque esto no se hace concurso desde el 2010 para docente orientador. Pasó el concurso a Cundinamarca y allá le correspondían alrededor de 2.500, 3.000 estudiantes, todo el colegio para un solo orientador. Y lo que se hacía en ese entonces, pues no alcanzaba, o sea, el orientador se convierte en un agente para resolver situaciones inmediatas y no logra trascender como en lo específico de esta labor, que es ir más allá hacia la prevención, hacia la mitigación y la intervención, pues que quedara como de últimas, pero en estos casos únicamente se llegaba a la intervención inmediata, o sea, como que el problema existió, lo intervengo y no hay tiempo para sacarle después y dedicarle como para hacer esa reflexión minuciosa y hacer un trabajo juicioso de si existe una transformación en los comportamientos del niño o del estudiante. Bien. Mejora un poco las condiciones. En Bogotá mejora un poco las condiciones, pues ya lo mencionó Tania, que sí existió un nombramiento de orientadores, pero sin embargo todavía nos quedamos cortos. En las instituciones educativas, cuando estábamos en presencialidad, pues uno se da cuenta que a veces hay días que se la pasa es prácticamente resolviendo situaciones inmediatas, situaciones de crisis de las familias, situaciones socioemocionales de los estudiantes, de agresión. Bueno, hay muchas problemáticas que llegan a la escuela, que son el reflejo Luis Miguel y Tania, les agradecemos muchísimo su tiempo en esta mañana. Para nosotros es muy importante recibir esta serie de orientaciones y de reflexiones de parte pues, de ustedes dos como representantes de un grupo tan importante como es el de docentes orientadores y orientadoras en esta ciudad. Sabemos que no solamente la Secretaría de Educación, sino la sociedad está en deuda con ustedes por esa labor tan magnífica que desarrollan y por supuesto tendremos otros espacios en siguientes emisiones de encuentros pedagógicos para seguir reflexionando sobre estos temas. Mil gracias Luis Miguel, mil gracias Tania. Bueno, muchas gracias Andrés. Andrés, ¿puedo comentar algo antes de irnos? Claro que sí, brevemente. Sí, Tania, claro que sí. Bueno, hablar un poco de la situación actual
en esto que decía Luis Miguel, que justamente al no poder atender las situaciones que realmente nos convocan, como son la promoción, la prevención y la atención, en la parte pedagógica, pues terminamos como haciendo de todo y a la vez nada, ¿no? Y esa mala costumbre, por ejemplo, nos trae ahorita un conflicto adicional en pandemia, donde en el afán de las secretarías de educación, por llenar los protocolos de alternancia y demás, también se nos está ubicando ahí para cubrir unos espacios que no son propios de la formación profesional del docente orientador, como lo son la identificación de síntomas de COVID, subir reportes COVID, incluso se han atrevido a asignarnos el aislamiento de estudiantes cuando presenten síntomas, cosa que va por demás en contravía pues de nuestro propio derecho a la salud y a la vida, ¿no? Entonces ahí todo eso se está tergiversando y lo que nosotros estamos reivindicando es la necesidad a todas luces de más docentes orientadores, pero no solamente de aumentar la mayoría, sino de la calidad de lo que nosotros podemos hacer. Y estamos exigiendo que al docente orientador se le permita dedicación exclusiva para atender los efectos psicosociales de la pandemia y no los efectos digamos, biológicos de la pandemia, sino los psicosociales. Estamos aquí hablando de qué? Del tema de socialización, cuando el Estado nos dice que la excusa para volver es la socialización, y esto es una promesa que es falsa porque los niños van a estar a 2 metros de distancia, no van a poder jugar, es decir, no hay un reencuentro real como se nos está ofreciendo, se le ofrece a la comunidad, así que eso es una falacia, ¿no? Entonces, eso también nos va a traer conflictos porque realmente no se va a resolver el problema psicosocial de que los niños no tengan socialización y ahí vamos a tener un trabajo. Y el otro trabajo para mí importante es el trabajo de duelos. Vamos a tener muchos niños y niñas en duelo en la escuela y de eso nadie está hablando. Le estamos llamando nosotros a eso condiciones de psicoseguridad como contrapropuesta a la bioseguridad. Bien, Tania, importantísimo importantes esas aclaraciones sobre el enfoque preventivo, ese trabajo psicosocial y por supuesto recurriremos a ustedes para seguir recibiendo esas tan importantes orientaciones. Entonces, les deseo un muy feliz día. Gracias y los esperamos más adelante. Bien, vamos a pasar entonces ahora a recibir el saludo, ¿no? Y la intervención de 2 compañeras más. Tenemos, continuando con la línea de el trabajo, el reconocimiento a nuestros docentes orientadores y orientadoras de la ciudad, el saludo de la docente Judith Machi de Castañeda, docente orientadora del Colegio Francisco de Paula Santander de la localidad de Bosa, y Adriana Castiblanco del Colegio El Libertador. Adelante. Mi nombre es Judith Machi de Castañeda, docente orientadora de la Secretaría de Educación hace muchos años. Actualmente laboro en la institución educativa Francisco de Paula Santander de la localidad de Bosa. La labor o tarea como docente orientadora ha sido lo más gratificante para mi vida profesional, con muchos compromisos, retos y desafíos que a diario me permiten trascender a los estudiantes, docentes y a las familias, animando, apoyando, estimulando y promoviendo esfuerzos con ciertas características que me identifican como una persona crítica, coherente, técnica, participativa e innovadora. Creo en lo que digo y hago, aprendo de los demás y facilito el cambio. Cumplo funciones tendientes a favorecer el desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades de los estudiantes para la adquisición de conocimientos, normas de comportamiento, toma de decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la asunción de responsabilidades, la solución de conflictos,
a través de la comunicación, la negociación y la participación, gestionando las relaciones y la convivencia. Destaco que este año 2021, sumido en la pandemia del coronavirus, trabajo o realizo mis actividades con encuentros virtuales, garantizando la salud emocional y psicológica de estudiantes, docentes y padres de familia. Claro, me ha costado trabajo, ¿no? Como ustedes entienden, el uso de estas nuevas tecnologías, pero lo importante es integrarme a ellas y lograr que mis estudiantes, mis docentes y familias logren alcanzar sus proyectos y darle de una u otra manera la bienvenida a este nuevo reto. Que sea esta la ocasión para felicitar a los docentes orientadores en su día. Mil bendiciones, abrazos y besos para todos. Muchas gracias a nuestras compañeras docentes por esos saludos tan importantes. Tenemos las 8:52 minutos de la mañana en Colombia. Vamos a continuación con nuestro encuentro acostumbrado semanal con el Rincón de Apolonia. Entre la podredumbre de los asesinatos disfrazados de falsos positivos, la dignidad de las mujeres de Mafapo es esperanza. Como siempre, Sonia Liliana Vivas Piñeros, del Colegio Nuevo Horizonte Sede Torca, delegada del Congreso de la CUT e integrante del colectivo de mujeres Malú. Adelante, Sonia. Es sábado y estamos aquí en el Rincón de Apolonia, territorios de mujeres en perspectiva. Hace ya más de 10 años, quien era relator de las Naciones Unidas, Philip Alston, aseguraba que en Colombia el caso de los mal llamados falsos positivos podía superar los 5.000, que había claros indicios de sistematicidad en estos hechos y que la escala de victimización implicaba que por lo menos 1 de cada 3 muertes reportadas por el Estado colombiano en su lucha contra los grupos armados ilegales fueron en verdad asesinatos cometidos a manos del ejército. Hace apenas unos días, la Jurisdicción Especial para la Paz habló del escalofriante número de 6.402 asesinatos de este tipo, un 78% del total de la victimización histórica ubicada del 2002 al 2008. En medio de toda esa podredumbre, de un comandante del ejército que cataloga de serpientes venenosas a las personas e instituciones que sacan a la luz estas verdades, y de 2 expresidentes que tienen plena responsabilidad en estos hechos, se levanta la dignidad y la esperanza de la Asociación de Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá, Mafapo, y sobre ellas hablaremos hoy. Nos basamos en información de la página web de la Comisión de la Verdad, del portal del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, del artículo de la Deutsche Welle, titulado Justicia de Paz de Colombia eleva a 6.402 el número de falsos positivos, publicado el 18 de febrero del 2021, y también del artículo del diario El Espectador, escrito por el maestro Gonzalo Sánchez, titulado Los falsos positivos, una verdad aterradora, pero necesaria, del 24 de febrero del 2021. Bienvenidas y bienvenidos. La Asociación de Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá, Mafapo, es creada oficialmente desde el 2010, aunque su trabajo inició desde el 2008. Está conformada principalmente por madres, esposas, hijas y hermanas de los hombres asesinados por militares del Ejército Nacional de Colombia de manera ilegítima y presentados como guerrilleros muertos en combate, especialmente entre los años 2006 al 2009. Sus primeras denuncias fueron por el asesinato de 19 jóvenes residentes en Soacha y Bogotá, que aparecieron en el nororiente del país, en el departamento de Norte de Santander, presentados como guerrilleros muertos en combate.
Aquí no hay que llamar muerte a lo que han sido asesinatos rodeados de una total impunidad. Llevan estas mujeres más de una década en un trabajo incansable que en el 2018 permitió que su caso fuera llevado a la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, organismo creado luego de la firma del acuerdo con las FARC. En 2011 se dio la primera condena con relación a estos hechos. En el 2017 se dictó condena contra otros 21 militares involucrados en asesinatos de este tipo y en 2018 Mafapo presentó un informe detallado de los crímenes ante la JEP y en audiencia del 10 de agosto de este año, 14 militares implicados, incluido el coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, tuvieron que pedir perdón ante las familias de estas víctimas. Para las familias de los jóvenes de Soacha y Bogotá, 19 de las más de 5.700 víctimas de asesinatos de este tipo, es claro que hasta la fecha las contribuciones de los victimarios son insuficientes y queda mucha verdad por conocer. En este sentido, estas familias llevan ya más de una década, en particular estas mujeres de Mafapo, buscando verdad y justicia, exigiendo que los soldados, suboficiales y oficiales implicados en la muerte de sus seres queridos no sigan portando el uniforme, como sucede en la mayoría de los casos, y que quienes no colaboren efectivamente con los beneficios de dar verdad tampoco tengan por qué estar dentro de la justicia transicional. Cada 20 de septiembre es la fecha en que las madres conmemoran el aniversario del asesinato de sus hijos y allí repiten una de sus consignas. Hemos vivido un doble crimen. Asesinaron a nuestros hijos y además nos niegan el acceso efectivo a la justicia. Las muertes de los 19 jóvenes de Soacha y Bogotá no fueron casos aislados. El capítulo de los mal llamados falsos positivos en Colombia fue sistemático, afectó a las comunidades más vulnerables y dejó mujeres, madres, compañeras, hijas que inspiran y regalan dignidad y esperanza. Larga vida para Mafapo. Soy Sonia Liliana Vivas Piñeros y el Rincón de Apolonia. Muchas gracias de nuevo a Sonia Liliana. Como cada mañana, pues cada sábado nos trae una nota muy interesante desde el punto de vista de género y con el asunto de la mujer en esta sociedad. Tenemos las 8:58 de la mañana. Vamos a pasar al encuentro con el preescolar, pero antes quiero brindar un saludo a las personas que cada sábado están muy juiciosas con nosotros en línea. A Mercedes Venegas, nuestro saludo, a Sonia Quintana, a Marta Lucía Gaitán, Leonardo Pablo Duarte, Angélica Rodríguez, Francisco Pacho Valencia desde Valledupar, Luz Ángela Maldonado, Cristian Balcázar, nuestro recién elegido delegado en Cotraicú, que más adelante les brindará un saludo, Heidi Quijano, William Asprilla, Nelma Rubiano, Preescolar Américas, se hace presente, Karen Rocío Torres, Hugo Borges, Mauricio Correa, que también se encuentra en la audiencia de esta emisión de Encuentros Pedagógicos. A todos, mil gracias por su compañía en esta mañana. Vamos a pasar inmediatamente al encuentro con el preescolar. Para eso tenemos en esta mañana a Yolanda Amezquita, docente de preescolar del Colegio General Santander, y este encuentro trata sobre la indiscutible labor pedagógica y compromiso de los docentes de preescolar de la Secretaría de Educación. Ratifica el estudio del IEP. Bienvenidos, adelante con el tema. Buenos días. El pasado 23 de febrero se llevó a cabo la socialización del informe del estudio realizado por el IDEP sobre el fortalecimiento de la educación inicial. Esta investigación fue un estudio muy riguroso, muy juicioso, muy imparcial, quizás porque convocó esta vez no solamente la voz de muchos directivos docentes y docentes, sino que convocó la voz de los niños y de los padres de familia. Esa fue una de las apuestas más importantes de este informe. Algo de resaltar dentro de esta investigación es que se llevó a cabo
obviamente de manera virtual, por encuestas, por formularios, por videos hacia las familias, hacia los niños, para hacer las preguntas de ellos, que fueron la población objeto. Después de que se presentó el informe del IDEP, se distribuyó el trabajo por diferentes mesas de trabajo, una sobre calidad, otra sobre innovaciones educativas, otra sobre la participación de familia, y otra de las mesas que se trabajó fue sobre las transiciones efectivas y armónicas, cómo los padres de familia habían evidenciado ese proceso. Desafortunadamente los padres de familia sienten que sí hay una ruptura grande entre el preescolar y el primer grado de la educación primaria. Sienten que no se trabaja lo mismo, que ya no hay el mismo espacio para el juego, que las profesoras de alguna manera no convocan la motivación y el interés de los niños de la misma manera. Frente a la mesa de calidad se quedó evidenciada la falta de material y de mobiliario en muchas instituciones adecuado para los niños de preescolar. Se piensa que los niños simplemente con tener un espacio abierto dentro de la institución educativa ya se suple con lo necesario para los niños, y no hay una cantidad de materiales que los niños requieren, que las docentes requerimos para trabajar con los niños, y en las instituciones se adolece de él. En la mesa de innovaciones educativas se habló mucho de cómo en las instituciones se desconoce un poco de qué es lo que hacen las profesoras de preescolar, y entonces muchos directivos docentes lo que hacen es plegar el trabajo a lo institucional, a lo macro. Entonces ponen a las profesoras de preescolar a trabajar por áreas, de una manera fragmentada, por campos, por ejes temáticos, desconociendo definitivamente que en las bases curriculares de preescolar, y desde hace mucho tiempo en preescolar, se trabaja por dimensiones integradas. Y otra de las mesas importantes fue la de la familia. Creo que esa fue la que arrojó unos resultados sorprendentes, y es que los padres de familia decían, es que nosotros no sabíamos lo que hacían las profesoras, y ahora que estamos en la virtualidad y nos damos cuenta lo creativas que son, lo innovadoras que son las diferentes estrategias que buscan para convocar a los niños, para motivarlos, para tenerlos ahí muchas veces frente a la cámara, o por lo menos viendo los videos, entregando las evidencias. Entonces el informe nos dejó muy bien, reivindicó la labor de nosotras como docentes de preescolar, reivindicó ese trabajo juicioso que hacemos buscando estrategias, buscando videos, estableciendo que definitivamente lo más importante es el bienestar de esos niños, y sobre todo que nosotras las docentes de preescolar tenemos muy claro que hay algo importante en el trabajo con los niños, y es el juego, y que todos los aprendizajes hacen parte de un proceso. No desconocemos los pilares, la literatura, el juego, la exploración del medio. Por eso también convocamos dentro de las respuestas que necesitábamos profesores en áreas especializadas, en teatro, en pintura, en danzas, porque nosotras queremos de pronto abarcar mucho, pero pues no somos especializadas en ninguno de estos campos. Entonces, le agradezco ese informe tan juicioso y tan imparcial que presentó el IDEP, que definitivamente queda claro que el IDEP tiene otro rumbo, teniendo en su cabeza a un docente, y yo como docente de preescolar y como miembro del círculo de preescolar agradezco mucho este informe. Gracias. Bien, muchísimas gracias por ese comentario tan detallado acerca del informe del IDEP. Indiscutiblemente las maestras y maestros de preescolar son un pilar fundamental para la educación de nuestros niños y nuestras niñas de esas edades. Tenemos las 9:05 minutos. Vamos en este momento a un corte institucional y ya regresamos en Encuentros Pedagógicos. La Escuela para la Formación de Artistas Íntegros EFAI es una institución educativa en el marco de la educación para el trabajo y el desarrollo humano
que le ofrece a sus estudiantes la formación en artes, pero también en el componente pedagógico. Nuestros estudiantes se forman íntegramente en los conceptos de la ética, de la estética y de cómo transformar el mundo a través de las artes, y reciben su certificado de aptitud ocupacional en el área escogida. Matricúlate en EFAI, una nueva oferta educativa para Bogotá y el país. Bien, como pueden ver en pantalla, tenemos un saludo muy especial para nuestros docentes, orientadores y orientadoras. Continuamos con esa celebración y les decimos gracias, gracias. Contribuir decididamente al cuidado y restablecimiento de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes es la labor de nuestros docentes, orientadores y orientadoras. Desarrollada en medio de las adversidades propias de un país profunda y socialmente desigual y con un régimen haciendo trizas los acuerdos de paz. Agradecimientos a nuestros colegas, nuestras colegas. Saluda a Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Asuntos Pedagógicos y Científicos de FECODE y todo el equipo de Renovación Magisterial en Bogotá. Mil gracias por todo este trabajo tan importante. Continuamos en Encuentros Pedagógicos en esta mañana de sábado 27 de febrero, las 9:07 minutos de la mañana en Colombia. Tenemos ahora a Canapro, Canapro Solidaridad que hace vida, los créditos de Canapro y las tasas de interés. Aquí nos acompaña el jefe de crédito de esta importante cooperativa del Magisterio, el señor Alonso Camacho, y nuestro director Jairo Castro. Bienvenidos a los dos. Andrés, ya hemos saludado, pues presentar a Alonso Camacho, quien nos trae hoy nueva información para este nuevo mes que empieza con los créditos. Alonso, bienvenido y gracias por su participación en este programa. Muy buenos días, un cordial saludo a la mesa de trabajo, a Jairo, a Andrés y a los demás compañeros. Igualmente un saludo a todos los oyentes y a los seguidores a través de las redes sociales. En este día de hoy traemos la información acerca de las fechas de solicitud de crédito del mes de marzo. Tenemos para el mes de marzo la siguiente información. Solicitudes por nómina previsora hasta el día 17. Hasta el día 23, los municipios de Faca y Chía. Y hasta el día 29 podrán solicitar por nómina créditos los asociados de las siguientes entidades: Distrito, FOPED, Colpensiones, FONSET, Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, Suacha, Girardot, FUSA, Zipaquirá, Mosquera, FUNSA, colegios, universidades y demás convenios. Asimismo, hasta el día 29 de marzo se podrán solicitar créditos los asociados que los soliciten por ventanilla. Recordemos que los créditos se solicitan en el teléfono 348-0564, extensión 7010. Igualmente, en nuestro horario de atención telefónica de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y todos los sábados de 9:30 a 1:30. Tenemos también ahí recordarles a nuestros asociados que la atención presencial se limita a cajas y esta atención es de 9:30, en el caso de Bogotá, de 9:30 a 3 de la tarde en nuestras 4 oficinas en Bogotá. Los horarios de las demás oficinas fuera de Bogotá lo podrán consultar en nuestra página www.canapro.com. También invitar a los asociados que todavía no tienen su tarjeta débito a que sean beneficiarios de los convenios que tiene nuestra tarjeta. Igualmente recordemos que no tiene cuota de manejo y también se solicita en el PBX 348-0564, extensión 7010 o en la extensión 8086. Asimismo, recordarles que tenemos pues nuestro crédito rápido, tanto para convenio, que va hasta 10 millones con una tasa del 0,5%, y los asociados de planta o pensionados va hasta 15 millones también con una tasa del 0,5%. Y para terminar,
recordarles que pues a partir del 1 de febrero estamos ofreciendo nuestro auxilio de solidaridad COVID-19 para los compañeros que en un momento dado presentan la incapacidad con la EPS, su equivalente, por haber tenido COVID-19. Anterior a esta fecha, pues se otorga de acuerdo a la incapacidad que el asociado muestre. Entonces, agradecerles a la mesa de trabajo y al programa por esta oportunidad para que todos nuestros asociados se enteren de los beneficios y los servicios de nuestra cooperativa. Invitarlos a que estén permanentemente consultando nuestra página www.canapro.com, llamar a nuestro PBX 348-0564, en el caso de créditos, extensión 7010, y las diferentes redes sociales, pues Instagram, Twitter y Facebook. Entonces, muchas gracias, un feliz día para todos, un feliz fin de semana, muchas gracias, muy amables, recuerden, Canapro, solidaridad que hace vida. Muchas gracias. Mil gracias a usted, señor Camacho, Alonso Camacho Silva, jefe de crédito de Canapro. Muy bien, vamos a continuar con nuestra programación. Tenemos las 9 de la mañana, 12 minutos, y vamos a pasar de inmediato al encuentro con el movimiento obrero. Nos acompaña Fabio Arias Giraldo, fiscal de la CUT Nacional, y vamos a comentar acerca de la radicación del pliego nacional estatal. ¿Por qué es tan importante? Fabio, bienvenido y muy buenos días. Andrés, buenos días a usted y a todas y todos los personas que en este momento están conectadas con encuentros pedagógicos. Muy amable, Fabio, por asistir a esta cita. Cuéntenos, por favor, cuál es la importancia de ese pliego nacional estatal que se radicó en el día de ayer. Bueno, este es el quinto pliego nacional estatal unificado que se presenta. Cada 2 años se ha venido en esta actividad. Congrega fundamentalmente a todas las organizaciones sindicales del sector público, quienes tienen vinculados a los sindicatos de empleados públicos, y se convierte sin lugar a dudas en una expresión muy importante de las peticiones que se le vienen haciendo al Estado para que verdaderamente atienda la grave problemática laboral y sindical que viven los empleados públicos del Estado. Repito, está en la quinta. Se realizó en el día de ayer, se hizo en todo el país frente a las instalaciones de gobernaciones y alcaldías, inclusive frente a algunos ministerios en algunas reclamaciones sectoriales. La idea central es que el 1.300.000 empleados públicos que tiene el Estado, bueno, más 600.000 de nómina paralela que tiene, que son las órdenes de prestación de servicio y otra serie de modalidades que tiene el Estado, inclusive el contrato sindical, ¿sí? Son fórmulas que evidentemente pretendemos nosotros que con estas peticiones sean por lo menos eliminadas de la forma en la cual el Estado las utiliza, porque es para el clientelismo y la politiquería. Entonces, repito, este es el quinto pliego, es uno nacional, unos territoriales, alcaldías y gobernaciones de cualquier municipio del país, más los pliegos sectoriales. El magisterio también radicó en el día de ayer sus correspondientes pliegos sectoriales de la cuestión educativa. Del pliego nacional estatal, entonces, hemos negociado en 4 oportunidades, ha habido muy fuerte movilización cada vez que estos pliegos se presentan. Es una oportunidad para que los trabajadores del Estado se movilicen y le reclamen al Estado sus reivindicaciones. Y por eso el pliego contiene unas reivindicaciones muy significativas. La primera tiene que ver con el cumplimiento de acuerdos. Y el cumplimiento de acuerdos más importante que tiene por lo menos el pliego unificado nacional estatal, descuento el magisterio que tiene lo del Sistema General de Participaciones, es el tema de las plantas de personal. Sí, el Estado sigue pues con esos mecanismos politiqueros y clienterales de no establecer la planta de personal y estarla solamente llenando con modalidades distintas a las que verdaderamente le dan plena garantía de estabilidad laboral a los trabajadores y por tal motivo lo vinculan a la carrera administrativa. De tal manera que ese es el primer punto. El Estado no ha cumplido la ampliación de las plantas de personal que ha firmado en los pliegos
en las negociaciones anteriores y que han quedado plasmados en acuerdos colectivos. El otro punto significativo es el aumento salarial. En esta oportunidad, las centrales obreras, la CUT, la CGT y la CTC se han puesto de acuerdo en este pliego unificado de solicitar el 6% por lo menos. Y esto tiene una cuestión significativa. La primera, que a los padres de la patria les aumentaron el 5,12% el año pasado. Por tal motivo deberían aumentarle un poco más a los trabajadores del Estado. En primera instancia porque ganan menos, pero en segunda instancia, y este es el punto principal de esta solicitud, es que los salarios se vuelven un elemento de reactivación de la economía. Es uno de los puntos que sirve para la reactivación económica, en el momento en que le da poder adquisitivo a los trabajadores y por tal motivo de demanda de bienes y servicios. Si algún problema tiene hoy la economía, no solamente de Colombia, sino del mundo, es que no tiene demanda agregada, es decir, la gente no tiene capacidad de comprar bienes y servicios, y una de las modalidades es aumentar salarios. El otro tema es el de no a las privatizaciones, a que evidentemente el Estado no entregue los bienes y el patrimonio público, y de otra manera la función social que cumple el Estado no se la entregue tampoco al sector privado. Ahí tenemos el tema de las contralorías. Fabio, y el último tema tiene que ver con que evidentemente no haya regresividad y que haya, por el contrario, progresividad en las decisiones y en las peticiones que se realizan. Bien, por supuesto, eso es absolutamente importante. Esos puntos nos van a permitir tener un poco de dignificación del trabajo. Ya para cerrar, Fabio, rápidamente, ¿cuánto demora esa negociación? ¿Cuándo podemos tener noticias para que nuestra audiencia entienda cuál es el tiempo? Esta es una negociación que en términos generales demora por lo menos 2 meses, y por eso es que estamos tratando de ajustar la negociación con lo que va a presentar el gobierno en las sesiones ordinarias del Congreso el próximo 16 de marzo, y por eso estamos diciendo que se van a estar coincidiendo la discusión de la reforma tributaria en el Congreso y la negociación estatal, y por eso estamos convocando, para ponerle fuerza tanto al pliego como a la oposición a la reforma tributaria, al gran paro nacional del próximo 28 de abril. Están todos totalmente invitados, que ahí estaremos. Listo, gracias, muchas gracias por esa información tan valiosa. Allá estaremos apoyando ese paro y apoyando al Comité Nacional de Paro. Buen día para todas y todos. Gracias. Bueno, muy buen día, Fabio. Hasta la próxima. Hasta pronto. Bien, tenemos las 9:18. Continuamos en encuentros pedagógicos y en este momento nos vamos al encuentro con la inclusión, la lengua de señas, derecho, patrimonio lingüístico y cultural de Colombia. Como cada sábado, nuestra compañera Sara Elena Márquez, docente de apoyo pedagógico del Colegio Manuela Beltrán, y Luis Miguel Hoyos Rojas, es ex subdirector general del Instituto Nacional para Sordos INSOR, filósofo y abogado constitucionalista, máster en Derecho de Harvard University y máster en Derecho Comercial y Ciencia Política del CEPC de España, doctorando en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y autor del libro Comunidad Sorda en Disputa, publicado en 2021. Adelante, Sarita, bienvenida. Bueno, buenos días. En encuentros pedagógicos hemos estado siempre en consonancia con el derecho lingüístico de las personas sordas a la información, y hoy pues no podíamos hacer ajenos a ese compromiso que hemos asumido en el marco de la celebración del Día de las Lenguas Nativas, que fue el 21 de febrero. El Ministerio de Cultura ingresó o anexó a la lengua de señas como patrimonio cultural de la población sorda, la lengua de señas. Y al respecto de esto nos va a hablar nuestro invitado, Luis Miguel Hoyos. Adelante, Luis Miguel. Bueno, en primer lugar, buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias por la oportunidad de convocarme. Bueno, sí quisiera hacer una aclaración. No es máster en Derecho Comercial, es en Derecho Constitucional y Ciencia Política. No soy comercialista, que es un área del derecho. Pero bueno, aclarado ese asunto, pues frente al tema que me convoca y que agradezco mucho la invitación de ustedes, especialmente de Sara,
Cuando se dice que la lengua de señas colombiana, que es la lengua que en efecto, digamos, permite a las personas sordas la interacción con el mundo en su relación propia como sordos y también en su relación propia con la sociedad oyente, es patrimonio plurilingüístico o lingüístico de la nación, hay que hacer dos grandes diferencias allí. Primero, la lengua de señas aparece en el año 1996, establecida en la legislación, la ley 324 del 96. Luego la Corte Constitucional hace una aclaración y dice que no se trata de un idioma. Esto se debió a un error cuando la ley se creó, porque toda la tradición de la ley 324 del año 96 lo que hizo fue trasplantar la tradición de Suecia. Y en Suecia, pues la lengua de señas sí está reconocida como un idioma. Luego nosotros teníamos el artículo 10 todavía de la Constitución Política que dice que la lengua, el castellano es el idioma oficial. Entonces se presentó un choque entre la lengua de señas como idioma oficial y el castellano. Y la Corte Constitucional tuvo que dirimir ese asunto específicamente en el año 2002. Posteriormente aparece la ley 982 del año 2005 y esa ley corrige el error de la 324 porque sí dice perfectamente en el numeral 10 del artículo 1, si no estoy mal, que la lengua de señas es la lengua natural. Posteriormente, en el año 2012, pues ya la Corte Constitucional va mucho más allá y en la sentencia C605 del año 2012, cuya magistrada ponente fue la doctora María Victoria Calle, la Corte Constitucional lo que hace es una equiparación y dice, tenemos reconocida la lengua de señas en Colombia. Sabemos perfectamente que es la lengua natural en que se comunican las personas sordas. Pero ahora esa lengua va a estar ubicada en el mismo nivel constitucional y de protección que las lenguas indígenas. Cuando la Corte Constitucional dice y hace esto, toma la lengua de señas y la constitucionaliza. La pone como una lengua nativa directamente de un grupo específico humano llamado población sorda. Y dos, que es el segundo aspecto que quería explicar directamente, lo que hace es que la lengua de señas se ponga en el centro del debate cultural del país y toda transformación social, democrática, política, jurídica, tiene que empezar por la lengua de señas. Es decir, la Corte Constitucional crea un concepto como de etnoeducación, directamente desprendida de la lengua de señas, que es el enfoque al que el país todavía no ha transitado, es decir, de poder entender que la lengua de señas hace parte de una realidad lingüística directamente. En Colombia tenemos la educación bilingüe bicultural. Claro, tenemos el modelo científico como verdad científica que revela que, digamos, la educación para sordos es una educación completamente distinta. Pero la Corte Constitucional, cuando crea esta construcción jurisprudencial, lo que hace es encajarla, es decir, es una realidad lingüística, es patrimonio de la nación, se tiene que proteger, todos los colegios tienen que implementarla, los oyentes tienen que aprenderla, es decir, esa sentencia es directamente transformadora y la Corte dice hay que proteger la educación bilingüe bicultural porque es la que nos ha dicho cómo educar a las personas sordas en su propia lengua. Entonces, básicamente son esos grandes aspectos que la población sorda ganó en el país y que en este año celebramos los 25 años de existencia y que esperamos que se celebren muchos años más. Listo, Luis Miguel. Entonces, damos la partida, digamos, para continuar hablando de este tema y, por supuesto, para el próximo programa hablaremos del libro que tú escribiste de Comunidad Sorda en Disputa. Muchas gracias y por el tiempo, pues entonces ya dejamos el espacio para el próximo programa. Nos encontraremos el próximo sábado. Gracias a todos ustedes por la invitación. Claro que sí, mil gracias a Luis Miguel Hoyos, Sarita Márquez, por este espacio con la inclusión que en realidad lo estamos potenciando mucho desde este espacio de encuentros pedagógicos y se ha hecho, hemos pasado de la palabra a los hechos sobre la inclusión en encuentros pedagógicos. Mil gracias y los esperamos en una siguiente emisión. Tenemos las 9:25 de la mañana en Colombia. Continuamos en Encuentros Pedagógicos, la revista de Renovación Magisterial, y nos vamos al encuentro con la historia del movimiento estudiantil del 71, 50 años del movimiento estudiantil colombiano. Para eso nos acompaña Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE y coordinador nacional de Renovación Magisterial. Bienvenido, Miguel, en esta mañana.
Andrés, muy buenos días. Un abrazo a ti, a Oscar Carvajal, nuestro intérprete en lengua de señas. Y por supuesto, un abrazo vital, fraternal y pedagógico a todos y todas que nos siguen a esta hora del día. Perfecto. Junto con Miguel Ángel Urrego, Miguel, nuestro compañero, Miguel Pardo, juntos han estado estudiando y escribiendo sobre el movimiento estudiantil de 1971. Es un tema que en realidad desconocemos en la historia colombiana y en la historia del movimiento estudiantil, pues no es tan común. Muchos desconocemos qué ocurrió en 1971 y pues ellos han escrito y han sustentado internacionalmente y en eventos nacionales también algunas ponencias que están a su disposición en la página de Renovación Magisterial. Miguel, ¿por qué el 26 de febrero de 1971 se considera el estallido del movimiento estudiantil en Colombia? Bueno, Andrés, en el día de ayer se cumplieron 50 años del estallido del movimiento del 71 y se toma esa fecha porque ocurrió una masacre en Cali, cuando los estudiantes de la Universidad del Valle, junto con buena parte de la población que respaldaba sus batallas y del movimiento de secundaria, salieron a las calles a reclamar y a exigir que finalmente en la Universidad del Valle salieran de su consejo superior, su consejo directivo, la fundación, la FES, era la representación de los gremios económicos que determinaba qué se enseñaba, cómo se enseñaba en la Universidad del Valle, contra lo que implica pues la autonomía y la democracia en el campo de la educación y la cultura. Pero no solamente la antidemocracia estaba reflejando en que ellos imponían desde la FES lo que debía ser la universidad con la presencia de los gremios en la dirección de la universidad, sino que también estaban procediendo a expulsar y a reprimir el movimiento estudiantil cada vez que habían estas protestas. Protestas que en general se desarrollaron desde el año 68 en varias universidades del país, especialmente en la Universidad de Antioquia, la UIS y la Universidad Nacional y por supuesto la Universidad del Valle. El 26 de febrero, precedido de una serie de manifestaciones, incluso de represiones en la Universidad de Nariño con la muerte de varios estudiantes. El 26 de febrero entonces el gobierno de Misael Pastrana, sí, el hijo del expresidente Andrés Pastrana, el padre del expresidente Andrés Pastrana, procedió a reprimir duramente la protesta, creyendo que era la forma en que se iba a imaginar, a aplacar el movimiento, pero lo que ocurrió es que esa fue la chispa que incendió la pradera y allí el movimiento se generalizó hasta el año 72. Esto es un hito en las luchas sociales, en la lucha estudiantil, justamente, pues, ¿por qué ese estallido en el 71 se considera como el de mayor profundidad y alcance de la historia colombiana? Bueno, los estudiantes universitarios en el año 71 eran 70.000 en el país y en el movimiento participaron 60.000. Es decir, no solamente estuvieron las universidades públicas, sino las universidades privadas. Una buena parte, por ejemplo, la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, estuvieron pero muy activas en ese propósito. Pero lo que lo hace de mayor profundidad y alcance es su propósito central. Y el propósito central era impulsar que fueran estudiantes, profesores e investigadores, la comunidad científica, la que determinara el rumbo académico de las universidades. Esto era vital porque era la forma de defender la educación y la soberanía nacional en el campo de la educación, debido a que, como dije anteriormente, o la iglesia o los gremios que hacían parte de los consejos directivos de las universidades o los gringos, a través de sus programas y convenios de investigación, determinaba qué se enseñaba, cómo se enseñaba, y por supuesto lo que se buscaba era enseñar lo más avanzado del conocimiento para el desarrollo nacional y el bienestar de la población, y ese es el propósito pues del movimiento, que es central y que logra al final del periodo de octubre del 71 tomar la dirección de las universidades de Antioquia y de Cali y de la Nacional. Pese a que duró muy poco este gobierno, ese movimiento logró, como dice Pablo García, uno de los escritores del movimiento del 68, la historia es también hecha de derrotas,
pese a que el cogobierno cayó, lo cierto es que nunca jamás después de esto la iglesia ni los gremios volvieron a ser parte de los órganos de gobierno de las universidades públicas, y adicionalmente nos dejó planteada una propuesta de reforma educativa en el campo, en el campo nacional. De allí nos nutrimos el movimiento pedagógico nacional y de allí se nutrió el articulado que defendimos y que quedó consignado en la ley 115 en materia de gobierno, democracia escolar, y Miguel, también de ahí se nutrió la lucha por la libertad de cátedra que quedó en el estatuto docente. Claro que sí. Listo. ¿Alguna invitación especial, teniendo en cuenta que estamos festejando, conmemorando esos 50 años? ¿Una invitación para cerrar en estos 30 segundos? Bueno, la invitación es a que la celebración de los 50 años contribuya a lo que tú estabas acabando de decir, y es que este ha sido este capítulo, este episodio de la historia de la educación y del movimiento social ha sido proscrito de la enseñanza, de la educación, de los planes de estudio, de los currículos, y hay entonces que darlo a conocer, y eso va a ser parte de los temarios del tercer Congreso Pedagógico Nacional, y también invitar al Facebook Live que hubo ayer desde la Universidad del Valle con los dos dirigentes más importantes del movimiento, que fueron Marcelo Torres y Ricardo Sánchez. Listo, Miguel, muchísimas gracias por este panorama del movimiento estudiantil que tuvo que tiene esa fecha del 26 de febrero del 71 como ese gran estallido, y sobre lo cual debemos hacer memoria histórica. Mil gracias. Abrazos a todos y todas. Vamos a tener un corte institucional, pero antes de eso, invitar al evento que estaba proyectado en pantalla. Tenemos un encuentro con la política y el sindicalismo el día de mañana con Edwin Palma Egea, presidente de la Unión Sindical Obrera en este momento, para que pues todos nos vinculemos a través de Zoom. Por supuesto estaremos compartiendo por Zoom y por Facebook Live también estaremos compartiendo el enlace para que de 9 a 11 de la mañana nos acompañen con esta importante cita, conversación sobre la política y sindicalismo con Edwin Palma. Vamos inmediatamente a un corte institucional y continuamos en este enlace con emisora Mariana en Encuentros Pedagógicos, la Radio Revista. La Escuela para la Formación de Artistas Íntegros EFAI es una institución educativa en el marco de la educación para el trabajo y el desarrollo humano que le ofrece a sus estudiantes la formación en artes, pero también en el componente pedagógico. Nuestros estudiantes se forman íntegramente en los conceptos de la ética, de la estética y de cómo transformar el mundo a través de las artes, y reciben su certificado de aptitud ocupacional en el área escogida. Matricúlate en EFAI, una nueva oferta educativa para Bogotá y el país. Listo, muchas gracias a la emisora Mariana por este enlace. Continuamos en nuestra emisión de Encuentros Pedagógicos, las 9:33 minutos. Nos vamos al encuentro con las cooperativas. Tenemos a Cristian Camilo Rentería, nuestro recién elegido delegado en la cooperativa Cootraecún. La lista de renovación cooperativa que él encabeza logró 2 delegados, gracias a esa importante votación y el acompañamiento que nos dieron nuestros amigos en toda Bogotá. Cristian Camilo, bienvenido, adelante. Muchas gracias, Valle. Muy buenos días para todos los compañeros y compañeras del Magisterio Bogotano. Yo soy Cristian Camilo Rentería Balcázar, de Renovación Cooperativa, de Renovación Magisterial, y hoy estoy agradeciendo a todos ustedes su acompañamiento en las pasadas elecciones de Cootraecún, donde efectivamente logramos 2 delegados. Vamos a seguir con el compromiso inicial, vamos a seguir luchando, vamos a estar aquí vehementemente, tenemos toda la energía y la juventud para seguir trabajando en pro y en bienestar de todos los asociados de la cooperativa y también de todo el Magisterio Bogotano. Bien, Cristian, tenemos entonces 2 delegados. Eso nos pone, pues aparte de ponernos muy contentos, es un logro muy importante. ¿Qué se espera a partir de la llegada de un delegado adicional? Pues claro, o sea, la verdad, para todos fue
algo bastante importante. Empezamos una campaña de una semana y media antes de las votaciones y logramos una significativa votación gracias a los compañeros que nos apoyaron y que han creído en nuestras propuestas y en nuestro trabajo que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Vienen muy buenas cosas para todos los asociados. Vamos a estar ahí al pendiente y a la expectativa, ya con 2 personas, con 4 ojos, vamos a estar al pendiente de que las comunicaciones entre la cooperativa y los asociados se presenten de una forma más asertiva. Y también pues vamos a ser unos vigilantes de que el patrimonio de nuestra cooperativa se siga destinando para las cosas que nos convocan a todos y por el bien común de todos los asociados de la cooperativa. Perfecto, mil gracias por por acompañarnos esta mañana y por esa manifestación de agradecimiento para nuestros amigos, amigas, aliados y colaboradores y por supuesto para nuestra audiencia. Buen día también. Muchas gracias, Andresito. Muchas gracias, compañeros que nos apoyaron. Que tengan un excelente día y gracias por su apoyo. Perfecto. Bien, continuamos en Encuentros Pedagógicos. Vamos a nuestra sección Nota del Director. ¿Cómo no llamar asesinos a aquellos que promueven la guerra? Jairo Castro Ballesteros, asesor de la Escuela Sindical de la ADE y director de Encuentros Pedagógicos. Jairo, bienvenido. Muy buenos días a la comunidad educativa de Bogotá y de Colombia y de otras partes del mundo donde nos escuchan y nos ven. Hoy la nota del director se intitula ¿Cómo no llamar asesinos a aquellos que promueven la guerra? ¿Cómo no llamar asesinos a aquellos que promueven la guerra detrás de la vida de aquellos a quienes persigue el hambre? Si no es el hambre quien acabará con la existencia de los sembradores del campo, acabará con ellos la guerra perpetuada por los terratenientes y ganaderos. Si no es el hambre quien acabará con los desempleados de la ciudad, será la guerra patrocinada por los industriales y banqueros en su avaricia de monopolio y lucro individual. A aquellos que tanto en la ciudad o en el campo crecen en medio de las necesidades económicas, en medio del hambre, que buscan con su familia la manera de sustentar y tener educación. Estos desposeídos son los blancos de los señores de la guerra para enlistarlos en sus filas militares y paramilitares. Igual sucede con las guerrillas. Aquellos dueños de la pobreza son los seres humanos utilizados para la barbarie de la muerte, en una guerra que no les corresponde. Una guerra para defender las riquezas de los más ricos que en su poderío ni siquiera un salario digno brindan a los padres de sus reclutados. La guerra ha llevado al enfrentamiento de jóvenes con futuro a perderlo en un encuentro sin sentido y sin razón, dejando desoladas a las familias y con sus ideales enterrados en el fondo de la tristeza y la desesperanza de futuro. Sus jóvenes hijos, arrebatados a la fuerza del seno de sus hogares, son utilizados para enfrentarse entre sí. Los hijos de los pobres se enfrentan y se matan en una guerra sin cuartel y sin razón para ellos. La razón está distante de ellos, está en los clubes ganaderos, en los clubes sociales de los banqueros que viven en la opulencia de su lucro obtenido en la plusvalía de los trabajadores que explotan a lo largo y ancho del país. Mientras los más pobres se baten en los campos de la muerte, los grandes promotores de la guerra para defensa de sus riquezas obtenidas en el desplazamiento de campesinos y en la explotación de los trabajadores, están en los saunas o en las playas continentales privadas y arrebatadas a indígenas oriundos de esta desde antes del descubrimiento de América. Pero esta guerra en nuestra patria es aún más dolorosa. No satisfechos con mandar a la muerte a hermanos de sangre, de hambre, no satisfechos con el reclutamiento de bachilleres inocentes de su verdadero deber de patria, crearon la máquina de muerte más detestable, la más ignominia acción contra la población civil, la más cobarde acción de asesinato contra la juventud colombiana que busca trabajo. Osar recoger jóvenes con la promesa de un trabajo a jóvenes que se ilusionaron porque va a haber una ayuda para el mercado de la familia, una ilusión de ayudar a pagar el arriendo para la familia. Estos jóvenes no fueron llevados a la alegría, los llevaron
a la muerte. Los mataron cobardemente a sangre fría, mataron la ilusión de una familia, mataron el futuro de una generación. Indigno el ejército colombiano, que además de asesinar a los jóvenes, los desnudaron de su identidad, los desnudaron de su dignidad, los desnudaron de vida, los desnudaron de amor, los desnudaron de su tumba, los desnudaron de su último adiós de la madre. Los vistieron de horror, los degradaron a malhechores, los degradaron de identidad, los enterraron sin Dios ni gloria, sin una familia que los llore. Con este método de engaño, 6.402 civiles fueron asesinados inmisericordiamente durante la seguridad democrática. Bandera del señor Álvaro Uribe Vélez durante 8 años de su mandato, en que ocurrieron el 80% de estos hechos llamados falsos positivos. La protección a los terratenientes industriales y banqueros del país parte desde la corrupción del Estado, dándole dádivas económicas de los recaudos fiscales pagados por los colombianos para ostentar su poderío y riqueza. No para los salarios de los trabajadores, no para que los campesinos puedan sembrar en sus tierras. La protección a estos señores del mal parte de la guerra que tanto animan y defienden. Están en contra de la paz. Valga preguntar si es que las masacres y asesinatos de lesa humanidad, como los falsos positivos, son el sustento para la paz de estos señores. Muchas gracias, Armando. Nos vemos dentro de 8 días. Señor director, muchas gracias por esa nota editorial. Por supuesto, seguimos desde este espacio apoyando a la JEP, y deplorable la actuación del Estado y del Ejército en el episodio funesto, macabro de los falsos positivos. Tenemos las 9 de la mañana y 42 minutos en Colombia, y vamos a pasar inmediatamente a nuestra sección del encuentro con el informe distrital y de salud, a cargo de Andrés Cubide Rodríguez, integrante de la Junta Directiva de la ADE, secretario de Asuntos de Seguridad Social y de Salud. Andrés Cubide, muy buenos días, bienvenido a Encuentros Pedagógicos y adelante. Andrés Valle, muy buenos días y un saludo muy especial al Magisterio de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia y de otras partes del mundo que son asiduos escuchas de este programa de Encuentros Pedagógicos de Renovación Magisterial. Sí, Valle. Tenemos. Sí, Caballén. Ayer la Junta Directiva en pleno y los compañeros comisionados y activistas de la Junta Directiva de la ADE asistimos al Ministerio de Educación Nacional para radicar el pliego de peticiones de FECODE en el contexto de la erradicación de todos los pliegos de peticiones de trabajadores del Estado. Nosotros como magisterio nos reiteramos en el cumplimiento de los acuerdos de 2017 y 2019 que han sido escamoteados, enredados o refundidos por el gobierno, que ese es su carácter, ¿no? Tratar de evadir las responsabilidades adquiridas. Reiterarnos en las 6 brechas pendientes y que deben ser resueltas por el Estado, 6 brechas con los estudiantes. El otro punto es la dignificación de la profesión docente, insistimos en ese aspecto. El otro aspecto es el del bienestar y la salud y las prestaciones del magisterio, incluidas las responsabilidades que tiene la fiduprevisora en la administración del Fondo de Prestaciones del Magisterio, pendientes también de los nuevos contratos que se van a realizar en salud, en los términos que deben ser incluidos ahí para perfeccionar estos compromisos con estas empresas prestadoras de servicios de salud. Y por supuesto, visibilizar y activar el servicio de salud en el trabajo, que está totalmente abandonado por el FOMAC, o mejor dicho, por la fiduprevisora y por el gobierno nacional. Esto necesita de movilización, de respaldar para lograr los acuerdos, pero también necesitamos después de movilización para lograr el cumplimiento de los acuerdos. De otro lado, yo quiero manifestar mi saludo a las orientadoras y a los orientadores en su día celebrado el día de ayer, 26 de febrero, un reconocimiento a su labor, y de la cual aún el gobierno está en deuda de tener en cuenta de manera clara su carácter de docente, la definición de sus funciones para evitar además exigencias y responsabilidades que no vienen a lo que está establecido.
que no les competen y que en Bogotá sí se logró y hace parte de los acuerdos que se realizaron en el año pasado entre Secretaría de Educación y la ADE como producto de pliego de peticiones de Bogotá. Y está lo de las relaciones técnicas, bien lo mencionaba Tania al comienzo del programa, que tiene que ser mucho más racional. 650 es una cuestión desproporcionada y que se sale de todo contexto. A su vez, bueno, hay que revisar la resolución 222 que prorrogó las condiciones de emergencia. Leer al final, recomiendo leer al final el último párrafo del considerando, donde se destacan algunos aspectos de para qué está dirigida la alternancia. Me parece importante, pues porque allí hay una serie de elementos que dice que es para quienes, para la presencialidad no tratará nunca, es decir, mi observación es, la presencialidad nunca tratará las alteraciones de salud mental, ni la depresión, ni la ansiedad, ni la conducta suicida, ni el trastorno de estrés postraumático, ni atacará de manera frontal la violencia sexual. Estas son acciones que le corresponden directamente al gobierno nacional, al gobierno distrital, y la activación de las redes de salud y la emergencia para atender estos casos. Entonces, aquí lo que quiero expresar es que el regreso a los niños al colegio no va a solucionar todos estos problemas que realmente se han visibilizado, además porque hemos insistido en que eso de la socialización en los colegios es falso, porque los niños tienen que mantener distancia, no se pueden saludar, no se pueden acercar, no se pueden jugar, no pueden socializar. Entonces eso del regreso para solucionar estos problemas es completamente demagógico. De otro lado, hay una discusión ya con los directores de DILE, nos abrieron algunos documentos donde expresan una citación de normas que a mi modo de ver está manejada de una manera unilateral, de tal manera que la interpretación de la ley 115 ahí es completamente equivocada. Están haciendo un desconocimiento de las funciones y responsabilidades asignadas en la ley 115 de 1994 y su decreto reglamentario el 1860 de 1994, para tratar de desconocer la importancia que tiene el gobierno escolar, la autonomía institucional y los consejos directivos en los colegios, para imponer los comités de alternancia. Allí los DILES están desconociendo, o mejor dicho, tienen acciones contra la democracia y la autonomía de las instituciones educativas, de los consejos directivos y de las comunidades educativas. Están citando, o mejor dicho, nosotros más bien les reiteramos que en el artículo 23 del 1860, en el numeral E, dice que el Consejo Directivo debe asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que nos sentimos lesionados en la salud y la vida por la pandemia, y entonces el Consejo Directivo, que también administra las plantas físicas, pues le están quitando esas competencias. Al igual se está pasando por encima de los COPAS. Aquí hago un llamado para activar los COPAS en todas las instituciones educativas, porque el COPAS es quien vigila para que no existan sitios, momentos ni ambientes que afecten contra la salud y la vida. Y ojo a esto que está sucediendo con esos documentos que están siendo emitidos por los DILE. Y por último, el día 4 de marzo se va a instalar la primera mesa, producto de los acuerdos del pliego de peticiones entre la Secretaría de Educación y la ADE. Se va a instalar la mesa que corresponde al tema de provisionales. Estaremos dispuestos, pues obviamente, a comentar el resultado, porque allí lo que estamos planteando es el respeto por su estabilidad, entre otros, no cambio de provisional por provisional, y también el cumplimiento del servicio de salud desde el primer momento en que se vinculan estos compañeros, porque pueden pasar días y hasta meses o nunca que estos compañeros puedan estar siendo vinculados al servicio de salud, y lo que eso representa es un abandono total del gobierno en un derecho que es esencial, porque lo que está en juego es la vida. Andrés, este es el informe. Muchas gracias. Que pasen un buen fin de semana. Andrés, muchísimas gracias. Qué importante informe, y por supuesto, la invitación es a todos y todas, cada maestro en Bogotá, cada maestra, apoyar a nuestra Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación en las mesas, apoyarlos firmemente para que esas mesas de implementación de los acuerdos firmados y ahora el tema de provisionales, que es la primera mesa que se va a trabajar, pues sean exitosos para todos.
Bien, tenemos las 9:50 en Colombia. Vamos a pasar inmediatamente al encuentro, al informe nacional, al encuentro con el magisterio y la comunidad educativa. El pliego de peticiones de FECODE por la vida, la salud, la educación digna. De nuevo, Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE y coordinador nacional de Renovación Magisterial. Miguel, bienvenido de nuevo, buenos días. Y vamos a entrar de una vez en materia. Tenemos una gran preocupación, hay mucha gente pendiente de lo que se denomina el curso de los 8.000, que son ese curso para poder realizar el ascenso o la reubicación salarial de 8.000 maestros que participamos en la tercera cohorte. Le hemos escuchado afirmar que el fallo del Consejo de Estado es político. Usted, como miembro de la delegación de FECODE en la Comisión de Implementación, pues coméntenos, porque estamos refiriéndonos al fallo que pretende desconocer el derecho a esos cursos de formación de quienes participamos en la tercera cohorte, nada menos que 8.000 maestros y maestras en Colombia. Adelante, Miguel, con esa pregunta. Bueno, Andrés, nuevamente a todos y todas, saludos vitales, fraternales y pedagógicos a la mesa de trabajo y por supuesto a todos los compañeros de la comunidad educativa que nos sigue a esta hora del día. Mire, Andrés, aquí lo que queda absolutamente claro es que el fallo del Consejo de Estado por periodo del pasado 18 de febrero, pues pretende otorgarles un respaldo al gobierno para no cumplir con la realización de los cursos de formación conducente a ascensos y reubicación salarial para los 8.000 colegas que participamos en la tercera corte. El carácter del fallo es evidentemente político en primer lugar porque pretende exonerar de su responsabilidad al gobierno para que no materialice el derecho conquistado en este y el conjunto de los acuerdos suscritos con FECODE en 2019, tratando de elevar a una categoría como si fuera legal, que al haber incumplido los acuerdos y haberse vencido la negociación colectiva o perdido vigencia el 31 de diciembre, ya el gobierno no tendría la responsabilidad de cumplir con este ni con los otros acuerdos del 2019. Este es un entuerto jurídico que desconoce el derecho a la negociación colectiva, que está en contravía de la Constitución Política de Colombia y, por supuesto, de los convenios con la OIT que lo protegen. Entonces, esto no se puede aceptar y ahí está reflejado el fallo, el carácter político del fallo. Y en segundo lugar, esa es otra modalidad a la que acude el régimen de Duque, y yo creo que esto es más importante, igual de importante, para fraccionar a FECODE, tratando de desvalorizar las conquistas alcanzadas, desanimando a los afiliados y afiliadas de las 34 filiales de FECODE, tratando de inculcar perversamente que los sindicatos no son efectivos e incluso intentando responsabilizar de esta villanía a las organizaciones sindicales y sociales que luchan contra las villanías, y librando así de toda responsabilidad al gobierno nacional, que en este caso pretende alzarse con el justo derecho a los ascensos y con los recursos ya destinados en beneficio de los bancos, los socios preferidos de Duque. Yo creo que los hechos son contundentes, Andrés. FECODE logró los cursos en la negociación colectiva del 2019. Para el efecto se movilizó durante todo el 2019, como también para el cumplimiento del conjunto de los acuerdos durante ese año y en el 2021, antes de la pandemia, pero incluso las limitaciones en la movilización masiva en las calles por razones de pandemia no impidieron que FECODE ejerciera la presión necesaria, lo que conllevó a que el pasado 2 de junio se iniciara la discusión entre FECODE y el gobierno sobre el contenido del proyecto de decreto que debe convocar los mencionados cursos. Curso que implicó mítines presenciales ya en pandemia el 4 y el 17 de junio frente al Ministerio de Educación y en el resto de las ciudades y municipios frente a las secretarías de educación, los cuales contribuyeron finalmente a que se acordara un texto de decreto y un cronograma el 30 de junio. Desconocido ese compromiso por parte del gobierno de tener en firme el decreto, declaramos movilizaciones o paros cada mes del segundo semestre, incluida la enorme manifestación de octubre contra el incumplimiento de los acuerdos y para garantizar también la educación en condiciones dignas, salvaguardando la vida y la salud, puestas en peligro por la letal alternancia educativa. Luego, no hay ningún hecho que demuestre que FECODE no ha hecho lo que corresponde y que en la comisión de seguimiento de los acuerdos insistimos sobre el incumplimiento del gobierno. Entonces no cabe ningún argumento jurídico, ni mucho menos
un interés político de algunos que tienen el propósito de tratar de fraccionar FECODE, señalando que no se hicieron las cosas que correspondían. Con este hecho, más bien, el régimen de Duque lo que está advirtiendo es que la negociación colectiva que se iniciará en marzo, derivada de los pliegos de peticiones que radicamos ayer, van a estar sometidas a interpretaciones jurídicas propias de las dictaduras. Por último, pues los docentes regidos por el decreto 1278 y todo el magisterio colombiano debe tener la certeza de que FECODE adelantará las acciones políticas y jurídicas para lograr que el gobierno nacional cumpla. Hace parte del pliego de peticiones que se radicó ayer, pero hoy más que nunca cobra mayor vigencia la movilización y por supuesto la defensa y la más férrea unidad de FECODE y de sus 34 filiales, instrumentos invaluables en la defensa de los derechos a la educación y a la identificación de la profesión y de la labor de todos los integrantes de la comunidad educativa. Yo creo que hay un mensaje que tenemos que tener claro: la perversa propaganda del régimen fascista de Duque y de sus acólitos no nos podrá dividir. Miguel, muchas gracias. En realidad que es muy importante porque vamos a tener que rodear todos los maestros, no solamente los 8.000, no solamente los del 1278, sino todo el magisterio. Debemos rodear a nuestra federación para ese punto y para todo lo que se viene, porque se ha radicado un pliego, el pliego 2021 del sector de la educación, y también se hizo de manera conjunta, como ya lo explicaba Fabio Arias de la CUT Nacional, se radica el pliego nacional estatal. Eso reviste una importancia, es un hecho muy importante para el sector de los trabajadores y para el sector de la educación. Antes de que pase a la respuesta, Miguel, vamos a terminar aquí nuestro enlace con Emisora Mariana. Como todos los sábados, le agradecemos muchísimo a Emisora Mariana por tener en simultánea a través de los 1400 AM el enlace con nuestro programa, y por supuesto agradecerle al Control Master, a nuestra compañera Linda Artunduaga, quien generosamente nos orienta para mantener este importante enlace. Muy buen día para todos los radioescuchas de Emisora Mariana, y continuamos en Encuentros Pedagógicos por nuestra emisión por redes sociales. Adelante, Miguel. Entonces, estábamos conversando sobre la radicación de los pliegos de los trabajadores del Estado y la radicación del pliego de la Federación, del sector de la educación. ¿Cuál es la importancia para los trabajadores, para los maestros, maestras y para la comunidad educativa en Colombia? Bueno, como ya lo explicó Fabio Arias, pues el último día de cada febrero hay plazo para radicar pliegos de peticiones cada 2 años por parte de las organizaciones sindicales de segundo grado, como lo de FECODE, y los trabajadores del Estado agrupados en las 3 centrales obreras CUT, CGT y CTC. Hecho que se hizo ayer pues con el equipo de renovación magisterial y con el comité ejecutivo de FECODE, de la dirección de la ADE, estuvimos radicando el pliego en el caso de FECODE ante el Ministerio de Educación Nacional, y lo propio hicieron varios sindicatos filiales que tienen el derecho a la negociación colectiva cada año porque son de primer grado, en el marco del decreto 160. Creo que vale la pena que la próxima semana podamos dedicar un programa específico para el tema, pero creo que de manera gruesa podemos señalar que este es un pliego de peticiones en el cual se busca seguir en la batalla que hemos librado en el último tramo, y es garantizar la educación en condiciones dignas, salvaguardando la salud y la vida en contravía de esa letal alternancia, el cumplimiento de los acuerdos FECODE de gobierno, especialmente la exigencia de que se cumpla con el compromiso de devolverle o empezar a devolverle a la población de los 1.103 municipios los 348 billones de pesos con B larga que le ha quitado a salud, agua potable, saneamiento básico y educación en los últimos 18 años, lo que limitó los derechos y nos dejó en un estado de indefensión frente a la pandemia. Y esto es uno de los puntos claves. El tema del derecho a los ascensos está incluido, y el respeto sobre todo a la vida,
sobre todo frente al ejercicio de la necropolítica en diversas manifestaciones que ha hecho el régimen. Creo que valdrá la pena que hagamos un programa específico sobre eso y resaltar precisamente que uno de los puntos a propósito del Día del Orientador, en el cual reiteramos nuestro saludo, abrazo y reconocimiento a todos los docentes orientadores y orientadoras, están todos estos temas que tienen que ver con la dignidad de los maestros y maestras acorde con las áreas, niveles o modalidades educativas en las que se está desarrollando, incluida sus funciones, pero sobre todo el reconocimiento al carácter profesional de la docencia en las diferentes áreas, modalidades o niveles educativos. Esa es la propuesta, y señalar que vamos a requerir entonces de mayor unidad y sobre todo de gran movilización a pesar de las circunstancias de la pandemia, y como dice la canción, unidos en la lucha no nos moverán. Entonces, esta es la invitación para que el próximo sábado podamos hacer un trabajo más amplio sobre el particular. Y finalmente, Andrés, permítame... ¿Invitaciones adicionales, Miguel, o información ya para el cierre? Sí, expresar nuestra solidaridad con nuestro compañero dirigente del SER, el sindicato filial de FECODE en Risaralda, y dirigente de liderazgo maestro, el compañero Carlos Rosero, que ha sido objeto de amenazas pero muy duras en cantidad durante las últimas semanas a través de los teléfonos de sus hijos y de su compañera de vida. Y en ese orden de idea, pues ya FECODE ha procedido a exigir el respeto y las garantías. Rodeamos de solidaridad y le exigimos al gobierno respete la vida y la integridad, tanto en este caso de Carlos, por supuesto, como también de toda la familia. Y en segundo lugar, resaltar la batalla que se está librando por parte de los docentes que lograron pasar el concurso en zonas de posconflicto, que se enfrentan hoy a que mediante varias argucias no se les quiera reconocer el derecho a ser nombrados en periodo de prueba como corresponde, ya sea por el retraso que hay en algunas partes en las audiencias o en otras hechas de las audiencias, casos como no se han hecho las ubicaciones, casos como el norte de Santander, Bolívar, Caquetá y Putumayo. Los ejemplos, los compañeros han dado ejemplo ya de organización y batalla, los hemos acompañado desde los sindicatos filiales y por supuesto desde la federación. Y nosotros en ese sentido le exigimos al gobierno nacional y especialmente al ministerio, que donde por ejemplo han habido las audiencias como en el caso del Putumayo, bueno, en casi todas, se proceda a ordenar, a insistir, como ya lo hizo la Comisión Nacional del Servicio Civil, a que se hagan los nombramientos de manera inmediata y que cese esa intención de enfrentar a los colegas provisionales que no pasaron el concurso con los que los pasaron. Juntos tienen derecho sobre en sus respectivos aspectos, y en este caso los compañeros pasaron el concurso, deben ser nombrados, y los compañeros provisionales se les debe garantizar su trabajo acorde con los, perdónenme la redundancia, con los acuerdos que se han suscrito con otras en otros momentos con las entidades territoriales, o en este caso con el gobierno nacional, es decir, ser reubicados en otros colegios, en áreas y modalidades educativas que puedan desarrollar acorde con su título. Un abrazo a todos y todas, fraternal y vital y pedagógico, y entonces nos vemos dentro de 8 días. Claro que sí, Miguel, mil gracias por ese informe, mil gracias por aclararnos las dudas y por brindar como cada sábado esas orientaciones precisas que hacen que el magisterio pueda tener claridad en lo que hay que hacer, y por supuesto también que podamos seguir recogiendo preguntas de los maestros y maestras en Colombia para hacerlas llegar a este espacio, para que tengamos información de primera mano de nuestro compañero ejecutivo de FECODE, Miguel Ángel Pardo Romero. Buen día, Miguel. Bueno, muchas gracias. Abrazos a todos y todas. Por supuesto. Bueno, Oscar, escúchame otra vez, doble rápido hoy. ¿Cómo, Miguel? No, bien. No, Oscar, nuestro intérprete de señas, que otra vez aceleré el ritmo de la intervención y lo pongo en dificultades. Un abrazo y excúsame. Gracias. Por supuesto. Sí, vamos aprendiendo en el tema. Carvajal, muchas gracias. Bien, queremos seguir saludando a nuestros compañeros y compañeras que se unen en nuestra emisión por Facebook Live y nos siguen por las redes sociales. A Blanca Cecilia Sierra, nuestro saludo, siempre nos acompaña. Judith Machi, que nos envió un video muy importante alrededor de lo que es ser
orientadora escolar, Andrea Joana Sánchez, a André Aca, alguien que aparece como André Aca, también nuestro agradecimiento por su sintonía, Inés Ramírez Parra, a Fanny Benavides, José Darío Duarte, a Emita Salazar, nuestro corazón en jefe, como solemos llamarlo, también un abrazo, a la maestra Astrid de Rojas, que también nos sintoniza por las redes sociales, nuestro abrazo inmenso. Y vamos a cerrar esta emisión con música. Tenemos el encuentro con la música, y vamos a cerrar con un encuentro con la música que trata sobre cosas que ya se dijeron en nuestras secciones Rincón de Apolonia, la nota del director, que lo comentan en el foro nuestros oyentes, y es el tema justamente de los falsos positivos. La JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, es un tribunal que está buscando precisamente dar justicia, proveer esa reparación tan necesaria para la paz en Colombia. Es un tribunal que está siendo blanco de los ataques de la ultraderecha radical e irracional de este país, particularmente del innombrable, y tenemos que rodear a ese tribunal. La sala de reconocimiento de este tribunal pues da una cifra escandalosa de falsos positivos. Se consideraban que eran alrededor de 2.400 entre finales de los 80s y comienzos del 2000, pero se acaba de mostrar que hay más de 4.000 casos entre el 2002 y el 2008, y eso en realidad en un país con un sistema de justicia efectivo y donde en realidad se apliquen los principios de la justicia, pues haría que se hubiera castigado a los responsables, estuvieran en proceso. Aquí estamos en una impunidad total y por supuesto estas declaraciones de la JEP los ponen también en la mira, y ya lo señalaba nuestra compañera Sonia, las declaraciones son vergonzosas, las declaraciones del comandante del ejército de tratar de víboras a las personas que están haciendo esos procesos de justicia y de verdad. Para acompañar este tema vamos a escuchar esta mañana a ritmo de reggae, la canción Falsos Positivos. Queriendo estar vivo, hijo de la patria, trabajo la tierra, ahora es un falso positivo. Ahora es un falso positivo. Ahora es un falso positivo. Que aún espera una pena que ahoga una familia entera, pues su hijo ayer salió por leña y hoy apareció en la prensa con armas y nuevas prendas. Estas son las condenas impuestas en una patria guerrera que pese a las tormentas se mantiene con la esperanza puesta. Y no quiero ser yo víctima del Estado por cantar una canción contra de la injusticia y toda la represión, buscando contarle al pueblo lo que pasó y sigue pasando. Colombia entera se está degradando, con tanta muerte se está silenciando, gritos sociales que piden un cambio de inmediato. Hay campesinos que están soportando miles de abusos por este mandato, y esto no sale por TV ni radio, a la clase humilde siempre ignorando. Queriendo estar vivo, queriendo estar vivo, queriendo estar vivo, hijo de la patria, trabajo la tierra, ahora es un falso positivo. Ahora es un falso positivo. Ahora es un falso positivo. Oh, yeah. Y canto por la libertad de cadenas porque estoy harto con todo lo malo que es
está pasando. Un pueblo desahuciado, abandonado por un estado que se encuentra encadenado. Indígenas y campesinos desplazados, masacrados, torturados por un modelo que es deshumano. Militares no son más que fichas de los actos oficiales, y estos a su vez son peones de los feudales, dueños de las tierras a causa de las masacres, desplazamientos, tierras indígenas que fueron invadiendo, causando muerte y empobreciendo a toda mi gente que busca el sustento. Y no quiero ser yo víctima del Estado por cantar una canción contra de la injusticia y toda la represión, buscando contarle al pueblo lo que pasó. Y no quiero ser yo víctima del Estado por cantar una canción contra de la injusticia y toda la represión, buscando contarle al pueblo lo que pasó. El ex paramilitar Francisco Villalba declaró hombre graduado de juramento. Sí, tal como lo escuchan, muchas iniquidades, mucha violencia en este país que con un gobierno que no ha querido históricamente reconocer que tenemos un conflicto social, político y armado de grandes e inmensas dimensiones. Necesitamos creer y sacar entre todos adelante un proyecto político que crea en la paz, que abrace y reconozca nuestro proceso de paz y que, por supuesto, brinde las condiciones para el ejercicio de la democracia en este país. Bien, vamos a despedir entonces esta emisión saludando ya para el cierre a José Ángel Beltrán, que está en línea. Un abrazo, José. A José Darío Duarte, presente. Diana Martínez. A Rogelio Yurima desde el Putumayo. A todos nuestro abrazo y nuestro agradecimiento por estar en sintonía. Y hasta aquí esta emisión de Encuentros Pedagógicos. Les agradecemos a ustedes por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, a la emisora Mariana, nuevamente nuestro agradecimiento, al director Jairo Castro Ballesteros, en la producción Sergio Camilo Castro, en lengua de señas Óscar Carvajal, cumpliendo esta función tan importante para la inclusión. Un abrazo, Óscar. Y recuerden, todos los sábados continuamos en su compañía de 8:30 a 10 de la mañana. En la conducción les habló Andrés Valle Rojas. Un feliz fin de semana para todos y para todas. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana a través de emisora Mariana 1400 AM. Gracias por acompañarnos.